A pesar de ser tan solo humanos, nos creemos inmortales e invulnerables. Damos por sentado que siempre hemos estado aquí y que siempre lo estaremos, le guste al universo o no. Qué poco hemos aprendido de nuestro pasado, no solo el más remoto, sino incluso el más reciente. Hace poco más de 5 años te traje un incómodo video en el cual te mostré 7 casos en los que la humanidad estuvo a punto de extinguirse por completo. 7 momentos que pudieron haber interrumpido nuestra existencia como especie. Fue uno de los videos más incómodos y, a la vez, populares de este canal. Y te tengo noticias. Desde entonces hasta ahora, no solo se han descubierto más evidencias de eventos que también pudieron habernos extinguido, sino que incluso hemos pasado por momentos que pudieron haber causado nuestra extinción en la actualidad. Sí, en el curso de estos últimos 6 años. Si no te convencí con el primer video, quiero que subas el volumen y prestes mucha atención porque al terminar te sentirás muy afortunado de que estemos aún vivos como especie o tan atemorizado del futuro que preferirías no seguir pensando en el tema. Prepárate muy bien porque estos son 7 momentos en que la humanidad estuvo a punto de extinguirse, parte 2. Número 7. Entre el 1 y el 2 de septiembre del año 1859, una enorme eyección de masa coronal del Sol impactó la Tierra tras una erupción solar, observada por el astrónomo Richard Carrington. El evento causó auroras boreales visibles en zonas como el Caribe y Hawái y provocó interrupciones masivas en los telégrafos. Lo creas o no, hubo chispas, escucha bien, en todas las líneas existentes de entonces, incendios y decenas de operadores electrocutados, por no mencionar las profundas perturbaciones geomagnéticas globales. Es cierto, allá por 1859 se trató casi de una mera anécdota, porque la tecnología entonces era limitada. La única red que existía era la de telégrafos. Pero si la humanidad hubiera alcanzado tan solo un poco más de desarrollo tecnológico en ese entonces, lo cual, en términos cósmicos, es apenas un instante, entonces se habría enfrentado a la mayor catástrofe de toda su existencia. Sí, una catástrofe de la cual no estamos a salvo si ese evento se repite en el futuro. Así que imagina qué perspectivas tenemos porque un evento así, muy posiblemente, se repita. Si el evento de 1859 ocurriera hoy, mientras escuchas mi voz, colapsarían las redes eléctricas globales por inducción de corrientes masivas en transformadores y líneas de transmisión, matando por electrocución a todo el que estuviera cerca de una red eléctrica o de comunicaciones. Los daños serían irreversibles y se tendría que reconstruir la red eléctrica global e Internet desde cero. Quizá de hecho esa misión resulte imposible, pues sin electricidad para empezar, los sobrevivientes no tendrían agua potable, ni refrigeración de alimentos, ni medicinas, ni hospitales, ni comunicaciones, ni transporte de combustible.
se desataría una hambruna global masiva. El caos social sería la norma y se producirían miles de millones de muertes en un colapso civilizatorio prolongado, seguido de una serie de guerras por los recursos que quedaran. La tecnología nos hace más fuertes, pero a la vez, irónicamente, más vulnerables como especie. Imagina que un día nos la quitan toda de cuajo. ¿Tienes idea de cuánta gente morirá en todo el mundo? Para más INRI, estudios recientes llevados a cabo entre 2024 y 2025 confirmaron que el evento Carrington no solo fue más intenso de lo pensado, sino que establecieron que eventos similares ocurren en un promedio de entre 100 y 500 años. Y estamos hablando de un evento que ocurrió hace más de 150 años, por lo cual estamos en el medio mismo de la estadística. En resumen, si el evento Carrington hubiera ocurrido en un mundo globalizado y dependiente de sus redes, como el de hoy, habría significado un evento masivo de extinción. Nos salvamos apenas por 100 años, y solo por el momento. Número 6. La Primera Guerra Mundial había terminado. La humanidad apenas se recuperaba del enorme costo económico y humano que significó la misma, cuando entonces vino lo peor. La pandemia de influenza H1N1, la cual infectó a la humanidad en su peor momento, llegando a afectar a 500 millones de personas, que era un tercio de la población mundial de ese entonces. Mató, además, entre 50 y 100 millones de estas, superando las muertes de toda la guerra previa. Pero lo más terrible, lo que la volvió un auténtico evento casi de extinción, fue que atacó preferentemente a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años, los cuales ya habían sido diezmados en el conflicto bélico. ¿Por qué fue esto tan peligroso? Porque en una era sin antibióticos, ventiladores ni vacunas efectivas, mató justamente al segmento reproductivo principal de la humanidad, gente de entre 20 y 40 años. Si hubiera sido un 20%, tan solo un 10% más letal, habría eliminado la capacidad de repoblación global. En medio de aquel caos, sociedades enteras colapsaron. Las morgues fueron desbordadas, las economías paralizadas, y la tierra se llenó, entre la guerra, las hambrunas y la peste, de millones y millones y millones de huérfanos. Sumada a la guerra previa y la hambruna, fue la mayor catástrofe demográfica proporcional de la historia moderna. Un virus similar hoy, con viajes globales, nos borraría en meses, dejando un planeta vacío y silencioso. Porque sí, al lado de la influenza H1N1, el COVID es un chiste. Estuvimos simplemente a un par de mutaciones de extinguirnos. Si esto te parece aterrador, te informo. El top se pone mucho peor a partir de ahora. Número 5. Durante 13 días, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de la guerra atómica total tras descubrirse misiles nucleares soviéticos en Cuba
que perfectamente podían alcanzar al país americano. En ese octubre fatídico hubo incidentes bélicos auténticos, todos los cuales casi ocasionaron una respuesta atómica, como el derribo de un U-2 o el enfrentamiento con submarinos soviéticos armados con torpedos nucleares, uno de los cuales estuvo a punto de ser lanzado. Errores de comunicación llevaron las alertas de Estados Unidos a la categoría DEFCON 2, que fue el nivel de alerta nacional más alto jamás alcanzado y que significa la etapa previa a la respuesta nuclear. El mismo Kennedy, presidente de Estados Unidos en ese entonces, estimó en un 33 a 50% el riesgo de guerra nuclear. Un solo error y miles de ojivas habrían volado. Una guerra nuclear plena habría lanzado miles de megatones, causando el temible invierno nuclear, el humo bloqueando el sol, las temperaturas cayendo decenas de grados y las cosechas pereciendo a nivel global, dejando sin alimentación a nadie. Miles de millones habrían muerto a causa del hambre, y luego los supervivientes se la habrían tenido que ver con la radiación y el caos en los siguientes años. La humanidad habría regresado a la edad de piedra o peor, extinción por colapso ecológico. Fue suerte pura lo que nos salvó. Entre ellos, la gallardía de un capitán de submarino soviético de nombre Vasily Arkhipov, que tuvo en sus manos el destino del mundo y decidió desobedecer una orden para lanzar un misil nuclear. ¿Entiendes lo cerca que estuvo la sociedad durante esos 13 eternos días de perecer? Y por extensión, lo cerca que estuvo la humanidad de extinguirse. Cualquier malentendido, cualquier error de cálculo, cualquier mala decisión, cualquier paranoia en tan solo uno de miles de integrantes de los altos mandos de uno de los dos bandos habría sido como una chispa en medio de un depósito de combustible y habría asegurado lo que ellos mismos llamaban destrucción mutua asegurada, volviendo el planeta inhabitable. Número 4. Aunque la ciencia moderna no cree en un diluvio universal que cubriera toda la Tierra simultáneamente, la sorprendente coincidencia de mitos sobre un gran diluvio en culturas completamente aisladas, ajenas a nuestras religiones, ha llevado a admitir que sí hubo un evento catastrófico compartido en parte de la memoria colectiva humana que aún no podemos explicar del todo. Escucha bien. Hay más de 250 tradiciones orales y escritas de todo el mundo que describen un diluvio destructivo con elementos notablemente similares, pese a la separación geográfica y temporal de todos estos pueblos. Todos los registros hablan de un castigo divino por la corrupción humana y la decisión de destruir casi toda la vida. Siempre hay un superviviente y su familia que son advertidos y que construyen una embarcación para salvarse. Tenemos estos elementos en escritos antiguos de Mesopotamia, la historia de Utnapishtim en la épica de Gilgamesh, tabla 11. Para los hebreos, Noé y el arca en el Génesis. Para los griegos, la historia de Deucalión y Pirra. Para los indios, Manu salvado por Vishnu en forma de pez en el Matsya Purana. Para los chinos, la historia de Yu el Grande, que controla las aguas. Para la América precolombina,
versiones entre aztecas, mayas, incas y tribus norteamericanas como los Hopi o Ojibwa, que hablan exactamente de lo mismo. Para Oceanía y África, relatos similares en aborígenes australianos y algunas tribus africanas. Estas similitudes entre pueblos que no tuvieron contacto hasta épocas históricas recientes sugieren una experiencia compartida que dejó huella en las memorias de todos. Pero no es solo eso. De hecho, también existe evidencia geológica interpretable como los rastros de un posible diluvio global. Se han encontrado fósiles marinos en cimas de montañas. El diluvio es un evento que dejó huella en el planeta y en las mentes de los humanos. Por tanto, es difícil explicar cómo más de 250 grupos étnicos de todas partes de la Tierra, que no se conocieron, consideran a un diluvio universal del cual sobrevivieron 8 personas o menos, como el momento en que la humanidad estuvo más cerca de extinguirse por quien o quienes la hubieran creado. La humanidad, desde el pasado, dejó en cada grupo humano el registro de que sucedió algo terrible, de que casi nos extinguimos dejando apenas a un puñado de nosotros, de los cuales todos descendemos y todos hemos conservado la historia, distorsionada con el pasar de los miles de años, en más de 250 mitos y leyendas que coinciden en sus detalles principales. Si este evento fue así, el número de sobrevivientes tiene que haber sido el más pequeño de humanos existentes de cualquier época, pues de ese puñado habrían descendido todo el resto de las civilizaciones, como para contarnos en sus mitos sobre el diluvio universal. Número 3. Fue el momento en que la humanidad estuvo más cerca de una guerra nuclear y por ende de su extinción durante este mismo siglo. Y fue en los últimos 5 años, durante la escalada de tensiones en la guerra Rusia-Ucrania, en otoño de 2022, particularmente alrededor de septiembre-noviembre de 2022, cuando Rusia enfrentaba derrotas militares significativas, como la contraofensiva ucraniana en Jersón, y Vladimir Putin emitió amenazas nucleares explícitas. Putin advirtió que usaría todos los medios disponibles para defender territorio ruso, incluyendo regiones anexadas ilegalmente, interpretado ampliamente como amenaza nuclear. Rusia puso fuerzas nucleares en alerta alta, realizó ejercicios nucleares y acusó falsamente a Ucrania de preparar una bomba sucia, es decir, una bomba convencional condimentada con material nuclear. Algo que los ucranianos evaluaron hacer al más alto nivel, de hecho. Muchos pensarán que estas fueron solo bravuconadas de Putin y que en realidad nada malo podría haber pasado. Pero hay un dicho militar que dice que cuando hay mucha gente apuntándose, las armas se disparan solas. Recuerda que estamos hablando de armas nucleares. Si ocurre un fallo o error durante un ensayo nuclear, una bomba de hidrógeno puede ir a parar a la ciudad de alguien que tiene la misma clase de arsenal. No es necesario tampoco que suceda. Basta con que tu enemigo crea que está por suceder y se te adelante. De hecho, la inteligencia estadounidense detectó discusiones internas rusas sobre posible uso táctico nuclear, lo cual por supuesto hizo que Estados Unidos activase sus contramedidas para responder a cualquier eventualidad. Pero no estuvo solo. Francia e Inglaterra, mucho más cercanos geográficamente a Rusia, aparentemente se prepararon para una respuesta nuclear contra los rusos,
convencidos de que, debido al tamaño de Rusia, solo un ataque masivo coordinado y preventivo entre ambos podría evitar o dilatar un ataque de Putin. Recordemos que, ahí donde los ves, tan progres y todo, Francia posee las temibles bombas de neutrones, capaces de aniquilar toda forma de vida. El Boletín de Científicos Atómicos avanzó el reloj del día final a 90 segundos antes de la medianoche en enero de 2023, citando específicamente este periodo como el de mayor riesgo nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba, de la cual ya hemos hablado. Según muchos expertos, fue en el año 2022 que la humanidad vivió el pico de peligro nuclear más grande en su historia. En Occidente, no sentimos la misma zozobra que en Rusia, que todos los días ponía en noticieros a nada menos que sus propios generales asesinados en Ucrania, con ayuda de la OTAN. Por ello esto merece el tercer puesto. Número 2. En el año que va desde 774 a 775 después de Cristo, los registros dendrocronológicos, es decir, el estudio de los anillos de árboles y los núcleos de hielo de todo el planeta, muestran un aumento abrupto y global de entre el 1.2 al 2% en la concentración de carbono 14, un isótopo producido por rayos cósmicos de alta energía impactando la atmósfera. Este evento, llamado Pico Miyake, nombrado por el investigador que los descubrió en 2012, es el más intenso registrado en los últimos 15.000 años. La única explicación plausible es un evento cósmico extremo, un llamado brote de rayos gamma de corta duración. Ten en cuenta esto: si el brote de rayos gamma hubiera sido solo un 10 a 20% más intenso o proveniente de una fuente más cercana en nuestro cosmos, dentro de 2.000 a 3.000 años luz, en lugar de los estimados 5.000 a 12.000 años luz de distancia, la radiación habría deplecionado la capa de ozono en un 30-50% durante décadas. ¿Qué habría significado esto para la humanidad? La radiación UV se habría vuelto letal, causando ceguera masiva en todos los seres humanos, tal como en la película apocalíptica La Noche de los Trífidos. Eso, claro, además de provocar cáncer epidémico. También habría acontecido la destrucción del fitoplancton oceánico, lo cual provocaría el colapso de la cadena alimenticia marina. Las cosechas quedarían quemadas por los rayos ultravioleta, provocando una hambruna global, todo lo cual habría provocado el colapso de las civilizaciones de aquel entonces. Las carolingias en Occidente, la Tang en China y los mayas clásicos tardíos. Sumida toda la humanidad en la ceguera más absoluta, el cáncer, y rodeada de un planeta marchito y reseco. Los humanos habrían deambulado ciegos de aquí para allá, sin poder cosechar nada para comer, mientras los animales también se extinguían a su alrededor por falta de alimentos. Pero la cereza en la torta de este escaño es que las cosas son peores de lo que creíamos al principio. Y es que este no fue un evento único. Se han identificado otros eventos similares al Pico Miyake. Por ejemplo, en el 993 al 994 después de Cristo y en el 660 antes de Cristo, y posiblemente más. Cada uno representa una ruleta rusa cósmica que la Tierra ha ganado por pura casualidad.
En un universo lleno de estrellas masivas colapsando, la probabilidad de que un brote de rayos gamma letal no nos haya extinguido aún ha sido realmente baja. Y es un milagro que lo estemos contando. En tal caso, nuestros hermanos mayores, Júpiter y Saturno, no nos protegerían como con los meteoros. Es por eso que se queda con el segundo puesto. Número 1. Hubo una serie de estudios genéticos que se publicaron recientemente, entre 2023 y 2025, por mencionarte uno, el de la revista Science, que fue liderado por Haipeng Li y sus colaboradores. Dichos estudios revelaron que, hace aproximadamente 950.000 años, la población de ancestros humanos se redujo drásticamente a tan solo, escucha bien, 1.280 individuos reproductivos y se mantuvieron en ese pequeño número durante unos 117.000 años. Esto es decir que, durante 1.170 siglos, lo que era la humanidad alcanzaba apenas para llenar un rascacielos moderno. Esto representó una pérdida del 98.7% de la población ancestral, probablemente causada por una transición climática extrema, glaciaciones prolongadas, sequías masivas y escasez de recursos que diezmaron hábitats en África e Eurasia. Imagínate esto: en un grupo tan pequeño, cualquier enfermedad nueva, cualquier depredador, cualquier plaga o hambruna o cambio ambiental menor habría acabado con todos ellos y nosotros no estaríamos aquí. Para empeorar las cosas, al ser tan pocos, la endogamia extrema redujo la diversidad genética e hizo a la especie vulnerable a mutaciones letales. Fue realmente un milagro inexplicable que la humanidad sobreviviera lo suficiente para repoblar la Tierra, hasta llegar a hoy, 8.000 millones de personas. Increíblemente, durante 117.000 años, fuimos apenas un poblado pequeño y vulnerable en medio de un mundo hostil y lleno de peligros. Y este puesto se queda con el top por su enorme duración. En otros casos, estuvimos a punto de extinguirnos durante algunos años o durante días. Pero durante este evento, estuvimos al borde de la extinción durante 117 milenios. Y sinceramente, los científicos aún se preguntan cómo fue que hicimos para ser tan pocos durante tanto tiempo y no desaparecer. No está bien que yo lo diga, pero de todos los canales de YouTube grandes, este es el que tiene la comunidad más amistosa, bonita y divertida para conocer nuevas personas y charlar sobre temas interesantes. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y no seas tímido, no seas tímida. Deja un comentario. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.